volviéramos a leer este texto, Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 32. Efesios 5, 21 hasta el 32. Y quiero que lo leamos con el propósito de entender la analogía que Dios utiliza entre lo que es el matrimonio y lo que debe ser la relación con Dios. Entonces vamos a resumir un poquito lo de la semana pasada y a partir de ahí comenzamos a construir la enseñanza del día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. ¿Cuántos están conmigo? Amén, muy bien. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Muy bien. El punto, la semana pasada yo procuré explicar la parte cómo aplicaba esto al matrimonio, pero básicamente queremos tomar como punto de partida el versículo 32, donde dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, lo que quiere decir es, para poder entender la naturaleza de la relación que yo debo tener con Dios, porque cuando hablamos de iglesia hablamos de comunidad, pero por sobre todas las cosas me interesa que cada uno de nosotros lo enfoquemos a nuestra relación personal con el Señor. Esta es mi relación con Cristo. Esto es lo que yo debo vivir con Cristo. Entonces, el texto lo que procura ilustrar es cuál debe ser mi relación con Cristo, bajo qué principios, bajo qué parámetros y bajo qué expectativas debe ser mi relación con Cristo. Me parece que es importante, relevante que nosotros lo entendamos, ya que es muy fácil desviarnos y que se pierda el objetivo real y terminemos nosotros teniendo una relación que no tiene nada que ver con aquello que Dios planeó que tú y yo viviésemos. Por eso planteamos, y la palabra plantea esta analogía, la analogía entre el matrimonio, hombre-mujer, Cristo y cada uno de nosotros como sus hijos. Si entendemos cómo funciona un matrimonio, deberíamos entonces entender cuál es la expectativa que tiene Cristo respecto a la relación entre Él y nosotros. Muy bien, ok. Estamos diciendo, la primera diapositiva dice: el amor es la base de nuestra relación con Dios. Y es importante que haya una perfecta combinación entre principios y propósitos. Miremos en qué consiste. La analogía que acabamos de ver entonces habla de lo siguiente. A través de toda la palabra, la Biblia muestra cuál es el propósito de un matrimonio. Lo recordábamos la semana anterior cuando decíamos en Génesis, decía Dios: no es bueno que el hombre esté solo, por eso le haré ayuda idónea. Entonces, el matrimonio cumple con ciertos propósitos: compañía, apoyo, deleite. ¿Por qué? Porque en Proverbios la palabra dice: deleítate con la mujer de tu juventud, que tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces, dentro de esa institución del matrimonio, Dios dice: debe existir esa parte
del deleite. Pero además de eso, cuando crea al hombre y a la mujer, les dice: crezcan, multiplíquense y juzguen o sojuzguen, tengan autoridad sobre la tierra. Entonces el matrimonio tiene un objetivo de multiplicación y tiene un objetivo también de poder ejercer autoridad. Entonces todos esos son propósitos que la palabra del Señor coloca dentro de un matrimonio. Algo muy similar es lo que sucede con mi relación con Cristo. ¿Para qué yo me entregué a Cristo? ¿Cuál es la razón de ser salvo? ¿Cuál es la razón de congregarme en una iglesia? Y más que congregarme, ¿cuál es la razón de profesar una fe cristiana? ¿Qué espero yo recibir? Bueno, ¿espero recibir salvación? Claro que sí. Todos estamos aquí convencidos de la existencia de un cielo y de un infierno. Y nosotros decimos: yo no quiero arriesgar mi eternidad lejos de Dios. Por eso profeso la fe cristiana, por eso acepto a Cristo, para garantizar que realmente en Cristo yo voy a tener acceso a la salvación. Pero la salvación es algo que está a futuro, y ese paquete de la salvación también tiene propósitos para el presente. Y en el presente la salvación también tiene que ver con sanidad física, sanidad emocional, tiene que ver con liberación, tiene que ver con provisión, tiene que ver con prosperidad y con muchos otros aspectos que están inmersos, que son intrínsecos a lo que es la salvación. Yo soy salvo realmente para recibir todo eso que está siendo colocado aquí. No estoy colocando citas bíblicas porque sería una enseñanza demasiado extensa, pero la idea y la expectativa de cada uno de nosotros al ser salvos es realmente poder recibir el paquete completo de salvación. No serviría de nada una salvación que solo opera en el cielo si en la tierra tengo que vivir una vida totalmente miserable. No serviría de nada un Cristo que se dejó lacerar y que su cuerpo fue lleno de llagas si no tuviera la promesa que dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. No serviría de nada un Cristo que dice la palabra que se esvació a sí mismo y se hizo pobre por amor a nosotros, si fuésemos a vivir una vida cargada de miseria mientras estamos en esta tierra. No habría sentido en las cosas. Por el contrario, el sentido de la salvación es decir: Dios me salvó para algo integral, para poder alcanzar muchos propósitos por medio de esa salvación. Ese es el objetivo de ser cristianos. No hemos sido llamados, vuelvo y repito, a vivir una vida miserable. Miserable en términos espirituales, en términos emocionales, en términos físicos, en términos familiares, en términos económicos. No, no es para eso que llegamos a la salvación. Llegamos en un determinado punto, pero la idea es que en la medida que yo voy conociendo a Cristo, cada día voy avanzando y creciendo más y más y más, como lo dice la palabra del Señor. La vida del justo tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa expectativa, esa fe, vuelvo y repito, nos tiene que acompañar a cada uno de nosotros. Entonces entendemos lo que es un propósito. ¿Para qué hice yo lo que hice? ¿Sí? ¿Para qué me matriculé en una universidad? Para en 5 años recibir un título, una licenciatura que diga que yo soy capaz de ejercer cierto rol dentro de la sociedad. ¿Para qué me matriculé yo en el cristianismo? Para poder alcanzar ese tipo de propósitos que hemos colocado aquí en esta diapositiva. Perfecto. Muy bien. Pero además de propósitos, entonces nosotros tenemos que tener principios. Porque es muy fácil que todos nosotros querramos alcanzar el propósito. Pero lo que no es fácil es que nosotros querramos comprometernos con el principio. ¿Qué es el principio? El principio es la estructura, lo que nos va a permitir a nosotros alcanzar el propósito. El principio es la esencia, aquella sustancia que yo debo tener y que me va a garantizar, vuelvo y repito, que ese propósito sí se va a alcanzar. Entonces volví a colocar el mismo cuadro para que lo entendamos. Entonces decimos el propósito del matrimonio es tener compañía, es tener apoyo y todas las demás cosas que colocamos allí. Pero para que eso se pueda lograr,
ese matrimonio tiene que comprometerse a vivir dentro de estos principios, porque si no vivimos dentro de esos principios, el propósito jamás va a ser alcanzado. Y a nosotros como raza humana, como seres humanos, nos encanta la parte del propósito, ¿cierto? Y nos encanta creerlo, confesarlo, reclamarlo, estar continuamente recordándolo. Sí, es que Dios me trajo aquí, fue para esto. Pero tendemos a olvidar los principios, porque es que el principio cuesta. El principio hay que establecerlo. El principio no es automático, hay que construirlo. Entonces, cuando hablamos de principios, estamos hablando de un compromiso muy personal que tengo que tener para realmente poder alcanzar el propósito. No puede existir un divorcio entre principios y propósitos. Por el contrario, tiene que haber una perfecta unión para que esto funcione. Vuelvo y repito, hablando respecto a lo que es el matrimonio, lógico, usted quiere encontrar en su matrimonio apoyo, quiere encontrar deleite, quiere encontrar crecimiento, autoridad, multiplicación, un montón de cosas. Genial, genial que lo quiera tener, pero nunca lo va a lograr a no ser que ese matrimonio funcione dentro de los principios establecidos por la palabra de Dios. En el momento en que yo huyo del principio, en el que yo huyo de esa ley, a partir de ese momento el propósito comienza a frustrarse. Y en la parte del matrimonio, pues lastimosamente es lo que vemos. Vemos muchísimos matrimonios dentro de la familia cristiana y fuera de la familia cristiana que no logran disfrutar de aquello para lo cual Dios diseñó ese matrimonio. ¿Pero por qué? Porque lastimosamente nosotros huimos de los principios. No voy a hablar de ello porque, vuelvo y repito, la semana anterior lo expliqué. Pero lo mismo sucede, exactamente lo mismo sucede en lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, con nuestra vida espiritual. El propósito está como lo acabamos de describir, es un propósito integral, es una bendición completa lo que Dios quiere venir a traer a nuestras vidas. Cuando Cristo llega a mí, Él dice: yo quiero traer el shalom, el bienestar completo. Pero para que eso se logre, usted y yo necesitamos entender cuáles son los principios que rigen la relación con Dios. Entonces, los mencionábamos igual. Si yo no tengo un respeto, si no tengo un temor reverente por Dios, si yo no desarrollo una relación de amor para con Dios, si yo no busco realmente vivir una vida de obediencia, de servicio para con Dios, créame, nunca jamás voy a poder disfrutar del propósito para el cual yo fui salvo. Sencillamente no va a pasar. Y podemos clamarlo, y podemos declararlo, y podemos frustrarnos, o podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer siembras, podemos hacer lo que usted quiera. Pero si usted huye de los principios que rigen su relación con Dios, lo siento, jamás el cristianismo va a poder venir a cumplir el propósito para el cual llegó a su vida. Tú no puedes reclamar el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida si tú eres consciente que no estás viviendo bajo el principio. Pero si tú estás viviendo bajo el principio, claro, tú puedes reclamar el 100% del propósito, pero tú tienes que vivir bajo el principio. Ejemplos de eso no aplica directamente a lo que estoy diciendo, pero aplica en el sentido de reclamar un derecho adquirido. Coloco un ejemplo con Eliseo cuando Elías iba a ser llevado al cielo. Elías le dice: Eliseo, si usted llega a estar conmigo presente en el momento en que yo sea llevado a la presencia de Dios, lo que usted está pidiendo yo se lo voy a dar. Pero si usted no está presente, pues no lo va a recibir, ¿cierto? Y Eliseo estaba ahí. Elías le decía: quédate aquí porque yo tengo que ir a tal parte. Le dice: no te voy a dejar. ¿Qué pide Eliseo? Dice: oiga, es que yo quiero una doble porción del Espíritu de Dios que había en Elías. Eso es lo que yo quiero. No pide casi nada, ¿cierto? Dice: yo quiero una doble porción del Espíritu que había en Elías, lo quiero para mí. Y en el momento en que él cumple, en ese momento lo recibe. Entonces, coloco este ejemplo para intentar ilustrar
lo que estamos hablando respecto a la palabra de Dios, respecto a lo que es la vida. ¿A qué me refiero entonces yo con esto respecto a nuestra vida cristiana? ¿Cuántos queremos ver realmente a Cristo trayendo sanidad en nuestras vidas? ¿Cierto que sí? ¿Y en cuántas ocasiones, si nos duele la cabeza, oramos y no funciona, tomamos Advil y sí funciona? Ya da más pena decir amén, pero la verdad es que sí decimos amén. ¿Cierto que sí? Entonces decimos, no, es que yo creo que mi Cristo sana, pero cuando yo me enfermo, no me sana. Es que yo creo que Dios me prospera, pero tal vez si examinas muchos aspectos de tu vida, te das cuenta de que no hay prosperidad, ¿cierto? Y así podemos continuar enunciando diferentes expectativas que tenemos y que creemos que son parte de nuestra vida cristiana, pero a pesar de que han transcurrido años y años de vida cristiana, no se ha dado, no se ha cumplido, no ha pasado nada. Entonces se genera frustración en el cristiano. Yo no sé qué es lo que está pasando con Dios, no sé qué es lo que está pasando conmigo, porque date cuenta que yo no recibo una cosa, no recibo la otra, ¿cierto? El problema no es que Dios se haya equivocado en lo que Él prometió. El problema no es que a Dios le quede grande lo que Él prometió, no, para nada. El problema es que si mi vida no ha sido realmente alineada con esos principios de la palabra de Dios, yo no voy a recibir absolutamente nada de aquello que fue prometido en la cruz del Calvario. ¿Sí nos hacemos entender? Es importante que tú y yo lo veamos. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por todo. Y Él murió y todo lo que Él prometió, Él dijo, no, yo estoy sellando esto con mi sangre y tengan la plena y absoluta seguridad de que esto lo pueden lograr. Pero cuando vamos a la práctica, nos damos cuenta que muchas veces ni un 1 o un 2% de lo que Cristo hizo por mí realmente es algo que se torna efectivo en mi vida. La mayoría no se torna verdadero, la mayoría no se torna real. Bueno, pero ¿por qué no se está tornando real? Es lo que estamos diciendo. No se torna real porque sencillamente hay un divorcio, hay una separación muy grande entre lo que yo espero y lo que Cristo prometió, pero la forma como yo estoy viviendo mi vida cristiana. Si eso pasa, vuelvo y repito, la expectativa es cero, porque las cosas van a terminar mal. Yo quiero en el día de hoy colocar algunos ejemplos de lo que es ese divorcio y qué consecuencia trae cuando se da ese divorcio entre principios y propósitos en mi vida cristiana. Quiero colocar 3 ejemplitos nada más y no vamos a mirar solamente un texto bíblico de los 3 ejemplos para que el tiempo nos alcance. Pero coloco en primer lugar el ejemplo de Sansón, ¿cierto? Más o menos debemos conocer la historia de Sansón, pero sabemos que fue un hombre que antes de ser engendrado, mira cómo son las cosas, ponle bien cuidado al contexto de todo esto. Antes de que la madre de Sansón quedara embarazada, se aparece el ángel de Jehová, que era una representación, era una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se presenta el ángel de Jehová y habla con el padre de Sansón, con la madre de Sansón, y le dice, miren, usted va a quedar embarazada y usted tiene que guardarse, mujer. Usted no puede comer ningún fruto de la vid, es decir, tomar vino, nada que sea fermentado. Tiene que tener un estilo de vida así como madre, porque es que yo voy a colocar en su vientre un hijo que tiene un propósito muy específico. El papá y la mamá de Sansón dicen, bueno, pero qué bonito, qué chévere lo que Dios está ofreciendo. El papá de Sansón, Manoa, no queda contento porque no siente que tenga la suficiente claridad. Entonces él llega y dice, por favor, vuelva. Y hace que el Señor Jesucristo regrese una vez más y se presente delante de él y le dice, bueno, pero ¿cómo quiere usted que yo críe ese hijo? Porque es que no entiendo. Y el ángel de Dios vuelve y le dice, mire, ese muchacho no se le puede cortar el cabello, ese muchacho no debe embriagarse, ese muchacho tiene que hacer un voto de nazareato desde que está en el vientre, es decir, estar apartado para Dios desde el vientre de su madre. Bueno, perfecto. Manoa llega y dice, pero
yo necesito saber cuál es su nombre para saber con quién estoy yo hablando. Y le contesta el Señor Jesucristo: ¿por qué preguntas mi nombre si mi nombre es admirable? Pero le da una manifestación poderosa de quién es Él. Manoah ofrece un sacrificio y cuando se enciende el fuego, dice que el ángel de Jehová sube en el fuego y Manoah entiende que estuvo delante de la presencia del propio Dios. Narro la historia para mostrar todo el paquete, todo lo sobrenatural, toda la preparación que Dios tiene para que nazca Sansón. Y efectivamente, nace Sansón, nace con un gran propósito: ser un juez sobre Israel. Dios lo dota de una fuerza sobrenatural. Ningún hombre tenía la fuerza que tuvo Sansón. Tiene una gracia, tiene una unción de Dios especial para poder vencer a todos sus enemigos. El propósito era grande. El propósito se estableció desde antes de su nacimiento. Para que el propósito se diera, vuelvo y repito, el ángel de Jehová vino, se presentó, se encarnó y dijo: mira, hay que hacer las cosas así, de esta manera. Cualquiera de nosotros pensaría: ah, no, pero es que ya ese muchachito nació con la estrella, ese lo tiene garantizado todo. ¿No dirías tú eso? Si Dios te da un hijo y llega y te dice: ese niño que va a nacer será más rico que cualquier hombre aquí de Colombia. No, mi hijo, usted se puede aposentar ya se puede jubilar, ¿cierto que sí? Ya Dios lo dijo. Pero la pregunta es: ¿con el simple hecho que Dios lo diga es suficiente? ¿Cierto que no? Dios le da una promesa por medio de Sansón, pero le establece un requisito. Le dice: el niño hará un voto de nazareo o de nazareno. Estará separado para Dios. El niño no tendrá que pasar navaja sobre su cabeza. El niño no podrá estar bebiendo vino. El niño tiene que mantenerse santo para Dios, para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Sansón le parece muy bonito el propósito, porque él recibe la fuerza y todo lo demás. Pero inmediatamente se torna un hombre que le encanta el vino y tristemente cae en pecados sexuales continuamente. Básicamente a Sansón le encantan las prostitutas, le encantan las mujeres filisteas, las mujeres que no eran de su pueblo. Se prostituye, se embriaga y comienza a vivir una vida absolutamente disipada. Intenta en tu mente conjugar esas dos cosas. Hay un gran propósito, pero hay una terrible indisciplina. Resultado: sí, parcialmente Sansón cumple con el propósito de Dios, pero ¿cómo termina Sansón? Siendo un hombre aún joven, al cual le sacan los ojos, queda ciego, lo llevan y lo vuelven un juguete de sus enemigos y termina muriendo antes de tiempo y de una manera muy trágica, porque de alguna forma comete suicidio, porque él, al tiempo que mata a sus enemigos, él acaba con su propia vida. Y ese es el final de un hombre cuyo nacimiento fue diseñado por el propio Señor Jesucristo. El propio Dios diseñó el nacimiento de una manera muy específica de ese bebé. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Sí genera reflexión en tu mente? Para mí muchísima. Dios puede tener un propósito enorme con tu vida. Dios puede tener un propósito enorme con la mía, con nosotros como comunidad, con cada uno de ustedes como familia. Dios puede haber planeado en su mente y en su corazón cosas hermosas, cosas preciosas, bendiciones muy grandes que Él tiene para ti y tiene para mí. Pero si de manera consciente yo decido huir del propósito de Dios, porque es que yo quiero hacer las cosas a mi manera, porque es que a mí me gusta hacer las cosas así, de esta manera, Dios dice: conmigo las cosas no son así. Las cosas son como yo las estipulé, no como usted las estipuló. ¿Se acuerdan lo que yo les he predicado tantas veces? Que nosotros queremos construir un cristianismo a nuestro acomodo, un cristianismo que quepa en nuestro bolsillo. Todo el mundo quiere hacer eso, hasta yo lo quiero hacer. En mi naturaleza carnal y pecaminosa, yo también lo quiero hacer. Y nosotros queremos diseñar a nuestro Dios para que nuestro Dios se acople a lo que yo soy. Es que a mí me gusta esto, y es que yo pienso esto, y yo pienso aquello, y yo quiero que Dios termine haciendo las cosas como a mí me gustan. Yo quiero vivir el evangelio como a mí me gusta, ¿cierto?
Entonces termino diseñando una vida cristiana a que se acomoda perfectamente a mis comodidades, que se acomoda perfectamente a mis sentimientos, a mis emociones y, por qué no decirlo, a mis aberraciones. Aberraciones morales, aberraciones de carácter de todo tipo. Y termino haciendo un cristianismo que se adapta perfectamente a mí. Y llega un momento donde yo me siento perfectamente cómodo con ese cristianismo. Yo hago lo que quiero, cuando yo lo quiero, como yo lo quiero. Yo hago todas las cosas a mi manera y a mi acomodo. Y no hay absolutamente nada que me pueda incomodar y me pueda sacar de ese esquema que yo creé. Tú y yo lo podemos hacer, no hay ningún problema. Lo podemos hacer. Pero el final es este. No hay un final diferente. Otro ejemplo, Salomón. Una vez más, un hombre que cuando nace, a pesar de que nace en un contexto diferente al de al de Sansón, porque nace de una relación pecaminosa de su padre David, pero David se humilla, pide perdón a Dios y Dios le dice: ¿sabes una cosa, David? Yo he perdonado tu pecado. Y de esta relación que nació como un pecado, yo la voy a santificar, y de esta relación nacerá un hijo, y ese hijo será el heredero de tu trono. Y Dios da una promesa enorme sobre la vida de Salomón y lo dota de sabiduría. Ya cuando Salomón se torna un joven, casi un hombre, le pide al Señor sabiduría, y Dios lo dota de sabiduría. Sabiduría que, dice la palabra, no hubo antes de él ni después de él hombre tan sabio como Salomón. Y además de la sabiduría, Dios le da riqueza, poder, honra, y Salomón se vuelve un hombre poderoso, ¿cierto? Muy, muy poderoso. Construye el famoso templo de Jerusalén. Bueno, ya conocemos la magnificencia de Salomón. Pero ¿qué pasa con Salomón? Nuevamente, él recibe todo lo que acabamos de mencionar perfectamente bien. Pero, y tú encuentras en Salomón, si tú lees por ejemplo el libro de Eclesiastés, el capítulo 2 por ejemplo, tú encuentras a Salomón hablando sobre lo que es su vida y lo que él ha hecho con su vida y con su sabiduría. Y por ejemplo Salomón dice: no le negué a mi corazón ningún placer, no le negué a mis ojos nada que ellos quisieran ver, nada que ellos quisieran observar. Agasajé mi carne con vino y con todo tipo de placeres que yo quise tener, con eso agasajé mi carne. Y me hice grande e inquirí sabiduría. Bueno, él dice un montón de cosas que hizo con la sabiduría que Dios le dio. Pero ¿sabes qué no encuentras tú en ningún escrito de Salomón? Si estoy equivocado, alguien me puede corregir. Pero yo no encuentro en los escritos de Salomón, por lo menos en Eclesiastés, en ningún momento que Salomón llegue y diga: cuánto amo yo tu ley, oh Dios, como sí lo decía su padre David. De día y de noche mi deleite está en ella. Señor, anhelo tus atrios, anhelo tu casa, anhelo tu presencia. No, tú no encuentras nada de eso en Salomón. Encuentras un hombre que alcanzó el 100% del propósito de Dios, porque recibió la sabiduría, recibió el poder, recibió la riqueza. Pero uno no encuentra a Salomón viviendo bajo los principios de la palabra de Dios. Por el contrario, era un hecho para todos, tanto para Salomón como para todos los del pueblo de Israel: no se casen con mujeres paganas, no se casen con mujeres que no sean israelitas. Eso era un hecho, era una ley dentro del judaísmo y dentro del pueblo de Israel. Pero encontramos a Salomón estableciendo alianzas y casándose con todo tipo de mujeres. Y con la mujer que se casaba, entonces ella le decía: ay, sí, nosotros nos casamos, pero es que yo no creo en Jehová, yo creo es en Moloc. No te preocupes, hacemos un altar para Moloc. La otra le decía: ay, no, yo creo en Baal. No te afanes, hacemos un altar para Baal. Eso aquí vale todo, aquí cabe todo, ¿cierto? Y dice que finalmente, cuando Salomón se hizo viejo, y cuando nos hacemos viejos la fuerza de voluntad se va perdiendo, así como la fuerza física se pierde, la fuerza de voluntad también. Dice que cuando ya estuvo débil, sus mujeres lo llevaron a la idolatría, y terminó el hombre más sabio del mundo,
el hombre que dijo el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, terminó postrándose y ofreciendo holocaustos a dioses falsos, nada más ni nada menos que a demonios. Y eso fue lo que él hizo. Cumplió con el propósito. Sí, cumplió con el propósito, pero huyó de los principios. Se le olvidaron totalmente los principios. Resultado: toda la obra de sus manos, toda la magnificencia de su trono, de su poder, ¿en qué quedó? En absolutamente nada. Porque muerto Salomón, en los siguientes reyes que vinieron, comenzó la decadencia de Israel. Todos conocemos la historia. Jerusalén fue conquistada, el templo fue saqueado, quemado, y toda la grandeza y toda la gloria de los palacios, de los castillos que construyó, de los huertos, de los bosques, todo quedó reducido a cenizas y no quedó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque construyó una vida queriendo alcanzar propósitos, queriendo tener logros con la ayuda de Dios, pero sin tomar en cuenta los principios de la palabra de Dios. Esto se parece más o menos al edificio Space de Medellín. ¿Se acuerdan de eso? Un hermoso edificio en una de las mejores zonas de Medellín. Todo muy hermoso. Me imagino que apartamentos con mármol, apartamentos con acabados muy hermosos. Solamente se les olvidó un pequeño detalle: hacer una buena estructura, ¿cierto? ¿Qué queda del Space hoy? Una ruina enorme, un problema enorme para quien lo construyó y una pérdida terrible para todos los que lo compraron. Comparo eso con lo que puede pasar en nuestras vidas si pretendemos nosotros construir una vida en la cual nos interesa alcanzar propósitos, pero no nos importan los principios, o pasamos por encima de los principios. Somos conscientes de que los principios están quedando para atrás y yo estoy en la lucha de alcanzar los propósitos. ¿Sí nos vamos entendiendo? Hermanos, es muy fácil enamorarse de los propósitos. Es muy fácil. Claro, mira, y la cuestión es que sí funciona. Si tú quieres alcanzar un propósito sin principios, funciona. La palabra dice: Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿sí? Dios está dispuesto a bendecirte a ti en todas las áreas de tu vida. Y tú lo puedes hacer un montón de cosas. Yo he encontrado personas, por ejemplo, que en el momento en que van a establecer un matrimonio, por decir algo, se casan con la persona que no es, ¿cierto? Y Dios no viene a decirle: no, es que yo se lo prohíbo, no lo puede hacer. No, usted lo puede hacer. Usted puede hacer lo que usted quiera. Personas que, por ejemplo, en la parte de los negocios deciden hacer negocios torcidos que van en contra del propósito de Dios, que son hasta ilegales. Dios no va a venir a decirle: no lo haga. Dios le da libertad a cada uno. Es decir, si tu meta es que Dios te respalde para que tú logres X o Y propósitos en tu vida, oye, tú lo puedes hacer. No hay ningún problema. No hay absolutamente ningún problema. Pero la cuestión es que si haces eso y te enamoras de esos propósitos, porque lo que estoy queriendo decir es, pues fácilmente el corazón tuyo y el corazón mío es seducido por eso, porque todos queremos tener una vida de éxito, ¿cierto que sí? Alcanzar los propósitos es alcanzar el éxito, los estándares de lo que la sociedad quiere, y poder decir: mira cómo Dios me ha bendecido, mira el carro que tengo, mira la casa que tengo. Un amigo mío muy querido, lo fui a visitar y me dice: hermano, quiero mostrarle el carro que tengo y se lo pongo a sus órdenes. Entonces, gracias, hermano. Una Toyota blindada así, súper hermosa. Le dije: ¿cuánto le valió ese carro? En esa época, como 175 millones. La tienes a tus órdenes, Libni. Pues de hecho que no, solamente él quería mostrarme su poder y su gloria, pero no me le iba a prestar nunca, ¿cierto que sí? Pero yo lo veía, él es un hombre que conoce a Cristo y prospera muchísimo económicamente, increíblemente, y no está interesado en vivir bajo los principios de la palabra de Dios. No es su finalidad. Su finalidad es ser bendecido, es ser prosperado. ¿Sabes cuál es el peligro de orar? El peligro de orar es que Dios te escuche y que Dios te responda lo que le estás pidiendo. No, es que lo que yo quiero es que usted me bendiga y lo que yo quiero es que usted me enriquezca. Para mí la prioridad es esta: darle de comer a mis hijos, darles vestido, darles universidad. Mi prioridad es Dios dice:
Si esa es su prioridad, yo la respeto. Alcance lo que usted quiere, no hay ningún problema. Ah, pero es que usted no está viendo entre los principios. No, eso dejémoslo para después, primero lo primero. Ah, bueno, si lo primero para usted es los propósitos y lo que usted quiere lograr, pues le voy a dar una voz de aliento. Lo va a lograr lo que usted quiere, ¿cierto? No hay ningún problema. Dios no se va a oponer a eso. Dios se opuso a Sansón, bloqueó a Sansón, no. El Sansón dijo: no, a mí no me interesa, yo me quiero es prostituir, a mí me gustan son las mujeres y el trago. Y Dios no dijo: venga, le quito esa copa de la mano. No, tranquilo, vaya, tome su trago, haga lo que usted quiera, no hay ningún problema, haga lo que usted quiera. Pero cuando las consecuencias vengan sobre su vida, porque construyó un edificio sin columnas, sin bases, sin cimentación, cuando usted haga eso, entonces en ese momento no venga a clamar a mí para que yo le cambie la vida, porque en ese momento ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Y es triste, es muy triste ver a una persona, vuelvo y repito, devolviéndome un poquito sobre la historia de Sansón, es muy triste ver el ungido de Jehová, ciego, lo pusieron a moler con las mulas. ¿Se acuerdan de eso? Con las mulas, una mula adelante, Sansón, la otra mula detrás. 3 mulas. Triste. Y era el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Ojo con eso. Ciego. Y cuando se cansan de verlo moler con las mulas, dicen: tráiganos a Sansón para que nos divierta. Traigan al payaso. El ungido de Jehová se vuelve el payaso de la sociedad. Y finalmente el ungido de Jehová, la única opción que tiene es: Dios, haga la última gracia conmigo y por última vez deme fuerza, ¿cierto? Y mi petición es: deme fuerza para acabar con mi vida, para matarme junto con mis enemigos. Para mí eso es algo desastroso, absolutamente desastroso. Que yo acoja mi vida y permita que mi vida se vuelva eso, se vuelva un rotundo fracaso, sencillamente porque yo quise huir de los principios de la palabra de Dios. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, vuelvo y te repito, ¿tú quieres alcanzar propósitos? La buena noticia del día es: sí los puedes alcanzar. La mala noticia es que aquel que alcanza propósitos sin guardar los principios termina aplastado por los propósitos que alcanzó. Salomón terminó aplastado por su propia sabiduría y su propia riqueza, que lo tornaron necio. Sansón, con su propia fuerza, se mató, se acabó. Y el último ejemplo que vamos a mirar habla exactamente de lo mismo. El último ejemplo sí quiero que lo miren en la Biblia conmigo, y es el ejemplo de la iglesia de la Odisea. Ustedes dirán: ¿será que el pastor no tiene otra iglesia que predicar? Porque siempre mencionas la Odisea, nunca menciona una iglesia buena, siempre la mala, ¿cierto? Pero ¿por qué menciono yo la iglesia de la Odisea? Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Básicamente, las 7 iglesias del Apocalipsis representan 7 épocas de la historia de la iglesia de Cristo. La iglesia de la Odisea representa la última etapa que la iglesia va a vivir, la última caracterización histórica, el último momento histórico que la iglesia de Cristo va a vivir. Y es el momento en que nosotros estamos viviendo actualmente. Nosotros estamos viviendo en la época de la iglesia de la Odisea. Nosotros somos esa iglesia. Y por eso yo siempre estoy mencionándola y siempre estoy recordándola, porque el Señor nos advierte y nos dice: cuidado, porque a ustedes les tocó vivir en esa época, con ventajas, pero con enormes peligros. Por eso es importante que nosotros lo miremos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Por favor, mediten ese versículo antes de que sigamos leyendo. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios se caracterizan así? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Si a usted alguien le dice, se presenta de esa forma, ¿usted dudaría de lo que esa persona va a decir? Absolutamente, ¿cierto? Le está diciendo:
quien le dice lo que le va a decir, no se lo va a decir porque se le ocurrió decírselo porque sí. Dice es el testigo fiel y verdadero, ¿sí? Es decir, mi apreciación, lo que Cristo le está queriendo decir a la iglesia de la Odisea, mi apreciación, mi observación, mi calificación de lo que ustedes son, no tiene lugar a duda. Por favor, pongan cuidado. Por eso se presenta de esa manera. ¿Ok? Seguimos adelante. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Medita un minuto sobre esto. Una iglesia que dice: yo soy rica y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Yo pertenezco a la iglesia cristiana desde que era niño, porque mi madre, cuando nos engendró, y mi padre pues ya eran cristianos. En mi época de niño, ser cristiano no tiene nada que ver con lo que significa hoy ser cristiano. Una iglesia cristiana gigantesca tenía por ahí 200 personas. Esa es la iglesia más grande, esa era la mega iglesia de Bogotá. Póngale usted 200 personas, en serio. La mayoría de personas, casi que el 100% de personas que pertenecían a la iglesia en esa época, eran personas que no habían ido a una universidad y eran personas de la clase media, baja y pobre. Yo no recuerdo haber conocido ninguna persona rica siendo miembro de nuestra iglesia en esa época. La gente era muy pobre, muy sencilla. Las iglesias florecían más en los campos, con gente muy, muy humilde. Y esa era la iglesia de esa época. Han pasado de eso un montón de años. No digo cuántos para no echarme al agua, pero ha pasado harto. Y la iglesia ha cambiado. En este momento la iglesia cristiana en Colombia es una iglesia que tiene poder económico, es una iglesia que tiene poder político, es una iglesia que tiene una influencia social enorme, ¿sí? Escuchaba a Vivian Morales, a la senadora, decía: estamos cerca al 30%, somos el 20% de la población colombiana cristianos y estamos caminando para llegar a ser el 30%. Dijo, cuando lleguemos a ser el 30%, dijo, el 30% de una sociedad cambia la sociedad. Interesante, ¿cierto que sí? Es decir, ya no es la misma iglesia en la que yo nací, ya no es la misma iglesia segregada, ya no es la misma iglesia estigmatizada como el pobre. Mi hermano y yo estudiábamos en un colegio de aproximadamente 800 estudiantes y los únicos cristianos éramos los dos. Y ustedes no se imaginan la paliza que nos daban. Entonces uno decía: no, es que no me quiero dejar poner la ceniza, háganse allá. Entonces 798 poniendo la ceniza y 2 allá parados, ¿cierto? Sin la ceniza. ¿Y ustedes por qué no ponen la ceniza? Es que son los evangélicos. Eso era duro, ¿cierto? Hoy en día no. Ustedes no se ponen la ceniza y la gente ni se da cuenta de eso. Nadie ni siquiera le pregunta por qué no se la puso, ¿cierto? La iglesia ha cambiado. Hoy en día es una iglesia que tiene millones de personas dentro de ella, ¿cierto? Ha cambiado. Pero lastimosamente, tanto la iglesia cristiana como la iglesia católica está repitiendo el mismo discurso. Somos ricos y nos hemos enriquecido y no tenemos falta de ningún bien, ¿cierto? Lastimosamente eso también ha pasado. En esa época era una iglesia muy pequeña, pero de verdad se los quiero decir, era una iglesia muy santa. La gente era muy santa en esa época, muy temerosa de Dios. Hoy en día no es igual. Hoy en día las cosas han cambiado y han cambiado mucho. Entonces, nosotros somos esta iglesia que dice: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mira lo que le contesta a Dios: pero no sabes tú que eres un desventurado, Dios mío, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿cierto? ¿Qué le pasaba a la Odisea? La Odisea leía un comentarista y decía: la Odisea era como el Banco de las Américas, el banco más poderoso del mundo. Haga de cuenta como el Citibank, o en Colombia como el Bancolombia. Eso era la Odisea. Era la ciudad poderosa, era New York, mejor dicho. Era la ciudad que era centro financiero, era la ciudad que era centro tecnológico, era la ciudad que era centro de la moda, era todo, todo.
Era famosa, por ejemplo, porque había un médico que había logrado generar un colirio que curaba la ceguera de los ojos. Era famosa la Odisea porque habían cruzado las ovejas y habían logrado sacar lana negra y una lana muy brillante que era muy codiciada. Entonces había comercio, había riqueza, había ciencia, había tecnología, había dinero, lo que usted quiera. Las ruinas de la Odisea, o las ruinas en este momento, pero en ese momento las construcciones de la Odisea eran espectaculares. Era algo que no se veía en ninguna parte del mundo. Y la iglesia de la Odisea nace en ese contexto. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia va creciendo acorde a los estándares de la ciudad. Entonces también se torna rica, también se torna poderosa. Económicamente no le falta nada. Recordemos que sus demás hermanas, las otras iglesias que estaban por ahí en el Asia, algunas estaban siendo perseguidas. Los cristianos estaban siendo asesinados. Los cristianos de Jerusalén estaban aguantando hambre. La situación era dificilísima. Y la Odisea se miraba y decía: ay, pobrecitos nuestros hermanos, cómo les va de mal. Gracias a Dios, nosotros gozamos de la bendición de Dios. Y somos una iglesia muy rica y muy poderosa, ¿cierto? Y cuando Cristo los mira, les dice: ¿sabe que no? ¿Sabe que yo no lo veo a usted así? Yo quiero que tú y yo meditemos sobre eso. ¿Por qué? Porque yo he prosperado siendo cristiano. Y creo que la mayoría de los que están aquí hemos prosperado siendo cristianos. La mayoría de la gente de la iglesia, casi todos los jóvenes de la iglesia tienen un título universitario o están a punto de lograr un título universitario. La mayoría de las familias han logrado ciertos estándares económicos. La mayoría le ha ido bien, ¿cierto que sí? Pero la pregunta que yo quiero que nos hagamos en este momento: mi prosperidad intelectual, mi prosperidad económica, mi prosperidad familiar, ¿está acorde, equiparada con mi crecimiento espiritual? Es decir, tanto he crecido en lo económico como he crecido en lo espiritual. Y delante de Dios yo puedo garantizar y decir: yo soy rico y no tengo necesidad de nada, porque así como he prosperado espiritualmente, así mismo he prosperado materialmente. ¿Yo puedo decir eso? Y yo quiero que tú te mires a ti mismo. Los que están en familia se miren en familia. ¿Hemos crecido tanto en esos aspectos como ha crecido nuestra vida espiritual? Si la respuesta es sí, bueno, mano, solamente dele gracias a Dios. El resto del mensaje ya sobra. Dele gracias al Señor porque lo ha logrado. Pero si la respuesta es no, significa que estamos caminando y siguiendo los pasos de la Odisea. Porque para Cristo la riqueza no es con cuánta plata terminó usted el año 2015. Uy, pastor, usted supiera, mano. ¿Cuánto me quedó en el banco, mano? Usted le daría hasta envidia de mí, ¿cierto? No, para Dios no es eso. Para Dios no es cuánto dinero usted tiene en el banco. No, 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 no. Para Dios es cómo usted ha crecido en el amor, en el temor para con Dios, en el servicio, en la obediencia, en la sensibilidad espiritual, en la humildad. ¿Cuánto ha crecido? Y si he crecido, Dios dice: oye, tú eres un hombre rico, tú eres un hombre poderoso, vas por buen camino. Pero ¿cómo me dices eso si no tengo un peso en el bolsillo? No importa, el peso en el bolsillo te lo coloco en cualquier momento, pero vas por buen camino. Pero si no es así, delante de Dios, nuestra prosperidad no tiene ningún valor. ¿Sí nos entendemos? Mis amados, la idea es que nosotros con mucha humildad hagamos un examen de nuestras vidas, ¿sí? Que tú y yo nos miremos. Porque ¿qué saco yo como pastor pararme aquí a darles garrote a ustedes? Es que usted ha prosperado y no ha prosperado su alma, y yo no me miro a mí mismo. Ser pastor es solamente un título, pero la vida espiritual es algo que es tan personal y es algo que no tiene que ver con posición ni con nada. Yo tengo que saber en qué está mi posición, mi realidad espiritual. La iglesia puede tener la membresía que tiene hoy o puede doblarla en un mes, 2 meses, lo que sea. Eso no cambia lo que yo soy delante de Dios. Y yo tengo que mirarme a mí mismo y yo tengo que delante de Dios humildemente decir: ¿quién soy yo delante de Dios? Y si Dios me dice hoy: no, Libni, usted no es nada, amigo. Ah, bueno, perfecto, ese es mi punto de partida para mejorar. Pero yo tengo que hacerlo conmigo mismo, pero tú tienes que hacerlo contigo mismo.
Tú tienes que mirarte, tú tienes que, como lo digo una palabra muy castiza, tú tienes que darte la pela también y decir, ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Estoy creciendo en mi temor de Dios? ¿Estoy creciendo en mi amor para con Dios? ¿Estoy creciendo en mi obediencia para con Dios? ¿O me estoy envejeciendo dentro de una iglesia y paralelamente prosperando económicamente todo lo que yo puedo, socialmente, académicamente, pero yo no estoy creciendo en mi vida espiritual? Si esa es la realidad, hermanos, estamos graves y tenemos que mirar qué vamos a hacer. Porque vuelvo y repito, lastimosamente, esa es la realidad de la iglesia hoy en día. No es una iglesia pobre, ¿sí? Hoy en día usted tenemos un micrófono que solo un microfonito, eso vale como 2 millones de pesos. Entonces no somos pobres para poder utilizarlo, ¿cierto que no? Estamos con un tapete bonito, con una iglesia bonita. No podemos decir, Dios, en medio de esta pobreza te estamos sirviendo. Cuando yo veo a sus casas, pues no, la verdad no tengo que llevarles mercado. No, la mayoría viven muy bien, muy cómodos, muy chévere, y yo me alegro por eso. Pero me preocupa que tanto ustedes como yo crezcamos paralelamente en nuestra vida espiritual, así como estamos prosperando en nuestra vida material. Y por eso la razón de ser de este mensaje. ¿Qué le pasó a la Odisea? La Odisea, una vez más, se enfoca en el cumplimiento del propósito. Es que Dios me trajo para ser bendecido. Somos la iglesia de Cristo y tenemos que ser bendecidos, prósperos, sanos. Tenemos que tener esto, tenemos que tener aquello. Y la iglesia se enfoca en eso. Y Dios deja a su iglesia. Date cuenta que Dios no frena a la iglesia. Dios no viene a traer una maldición sobre la iglesia. No, nada. La Odisea, ¿ustedes qué quieren ser? Señor, queremos ser ricos, prósperos y tener todo. Perfecto, eso es lo que quieren tener, hágale. Aquí les mando una advertencia, dice el Señor. Ese no es el camino. Por ahí no es. Pero ustedes verán si se corrigen o no se corrigen. Por favor, miremos esta sabiduría de Dios que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Dios no tiene una tabla de valores como la que tiene el mundo. Por favor, no evaluemos nuestra vida cristiana como la evalúa el Banco de la República o como la evalúan los grupos económicos del país. No evaluemos así. Otra ilustración frente a eso. Cristo se para frente en el templo para ver las personas que están ofrendando y diezmando. Y dice que los ricos traían grandes cantidades de dinero. Y dice, pero los ricos traían de lo que les sobraba. Pero traían mucha plata, porque eran ricos, ¿cierto? Y el Señor Jesús se para y lo mira y pone a sus apóstoles a que miren también. Y viene la viejita y da una monedita, que en este caso sería una monedita de 50 pesos, que es la más chiquita que tenemos. Y le pregunta a Jesús, oiga hermano, ¿quién dio más? Claro, la respuesta era obvia, ¿cierto? Pedro, me imagino allá luciéndose con su gran sabiduría. Los ricos dieron más, ¿cierto? Le dice, no. En la economía del reino, quien más dio fue la viejita, porque la viejita dio de lo que no tenía, lo único, su sustento. Los demás dieron de lo que les sobraba. Entonces eso no tiene valor, ¿sí? Entonces la economía de Dios va por un lado, la economía del mundo va por otro. No continúes evaluando el éxito de tu vida y los logros de tu vida. No lo continúes evaluando por lo que tienes o por lo que has alcanzado. Bien por lo que tienes, bien por lo que has alcanzado. Yo no te digo que te pongas a llorar por lo que tienes. No, bien, chévere, disfrútalo, gózalo. Pero no evalúes tu vida diciendo, pues yo voy bien, pues yo estoy alcanzando todo lo que yo he querido. Quería tener tanta plata en el banco, ya la tengo. Quería tener tal cosa, ya la tengo. Rico, rico, chévere. Vuelvo y repito, no lo estoy criticando. Pero tu termómetro y mi termómetro de saber quiénes somos y realmente en qué estado estamos, si estamos bien, mal, regular o fregados, nuestro termómetro es cómo está mi amor para con Dios, cómo está mi relación con el Señor. No, yo me siento más cerca de Dios que cuando yo era pobre. Yo siento que amo más a Dios hoy que cuando pasaba necesidades. Oye, qué bien. Eres un hombre realmente rico, o eres una mujer realmente rica, o son una familia realmente rica. Pero si decimos, no, mano, yo cuando comencé yo amaba a Dios, yo oraba, eso yo me levantaba, ayunaba, yo intentaba leer la palabra. Ahora no, amigo, ese cuento hace tiempos que no se da. Pilas, porque entonces no estamos construyendo riqueza,
Estamos simplemente encaminándonos en el cumplimiento de un propósito, pero nos alejamos de los verdaderos principios, de la verdadera esencia de la palabra de Dios. ¿Sí entendemos? ¿Captamos la verdad? Piénsenla porque es súper importante. El Señor le dice entonces a la iglesia de la Odisea: por eso yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Qué hermoso, ¿cierto que sí? Le está diciendo, uy, esa riqueza maligna que usted tiene. No, le dice no. No le está diciendo entregue todas sus riquezas como le dijo al joven rico. No, no le dijo nada. Le dijo, ¿sabes qué? Ya que tienes todo eso, ven y compra de mí vestiduras blancas para que te vistas. Ven, yo no quiero que se descubra tu desnudez, iglesia de la Odisea. Yo no quiero que la gente vea que tú solamente tienes, que tu riqueza solamente son cosas materiales, externas. Ven, iglesia, ven y compra de mí algo nuevo. No andes diciendo que tú tienes visión. Ve y compra de mí un colirio para que tus ojos vean, para que no estés ciego. Visión espiritual. Es un llamado muy amoroso, muy tierno, muy lindo de parte del Señor Jesucristo. Yo no te quiero ni maldecir, yo no te quiero castigar ni nada por el estilo, pero yo quiero que tú crezcas de manera equilibrada. El anciano Juan, cuando ya estaba para morirse, escribiendo su tercera carta, escribe y le dice: yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Ese es el equilibrio de la palabra de Dios. ¿Tu alma está prosperando? Genial. Todo lo que tú puedas prosperar, dale. Wesley decía: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Dios no está en contra de nuestro progreso. Genial, genial que de nosotros salgan grandes empresarios, genial que de nosotros salgan grandes políticos, genial que de nosotros salgan grandes científicos, personas destacadas en todos los aspectos. Genial, genial, genial. Que el periodista del año sea un metodista libre, genial. Que el artista del año sea un metodista libre, genial. Que el Oscar se lo gane una película que es un cristiano metodista libre, espectacular. ¿No es cierto que sí? Pero ¿tiene sentido con base en qué? Con base en que esa persona, su alma, sea un alma que realmente está redimida delante de la presencia de Dios. Una persona que Dios la pesa en la balanza y le dice: vas bien, vas por buen camino. Y este mensaje tiene esa finalidad. Tiene la finalidad de que nosotros entendamos que no podemos divorciar los principios de los propósitos. Yo quiero decirte que tengas grandes propósitos. Por favor, sí, ten propósitos enormes. Tenlos, por favor. Crece. Si quieres colocar un sueño súper elevado para tu vida, yo te digo sí, como pastor y como iglesia queremos apoyarte para que lo logres. Pero por favor, cásate con los principios de la palabra de Dios. No te divorcies de ellos. Cásate con ellos. Mantente firme a lo que Dios dice. Mantente firme al amor para con Dios, al temor de Dios, a la obediencia para con Dios, y haz todo lo que tengas que hacer. Porque de lo contrario vamos a traer ruina. Amén. ¿Hasta ahí lo entendimos claramente? Ok. El Señor dice: yo reprendo a los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.